Hola, mi nombre es Cindy Adriana del Valle Guerrero y hoy voy a hablar sobre dos estilos que me llamaron mucho la atención. El primero es el arte de la prehistoria y después el arte gótico. Y bueno, conocer los puntos de vista de diferentes teorías y estudiosos que analizan el arte rupestre me pareció conmovedor. La idea de el arte comienza a ser cuestionada a partir del por qué estos antiguos humanos ya hacían manifestaciones de su entorno con diferentes finalidades, pero sobre todo ya existía la preocupación por lo estético. Quizás no era tanto una preocupación, pero sí ya comenzaba a ser importante el cómo se veía, el color que usaban y todas estas cuestiones que hacen del arte sus primeros indicios en el ser humano. Bueno, hablar de arte paleolítico es realmente complejo porque no hay un registro obviamente, de escritura. Entonces, a través de la etnografía de pequeñas sociedades que actualmente se viven en diferentes partes del mundo, pues se ha ido como intuyendo lo que podríamos conocer como las manifestaciones artísticas que se hacen ya sea en su cuerpo. Existen estas zonas marginadas en el mundo y los descubrimientos que se hicieron de la pintura y el grabado que han sobrevivido durante el paso del tiempo también ha sido importante porque gracias a eso se ha podido ver y conocer lo que entonces se pintaba o se plasmaba en aquellos tiempos tan remotos. Para entender el arte de la prehistoria no solo es importante la pintura y el grabado, sino el espacio en el que estos tomaron forma. Entonces, parece que ese espacio fue seleccionado antes de hacerlo y la obra, y bueno, el espacio en realidad es lo que le da la dimensión y lo simbólico, incluso más que la pintura o el grabado. Entonces se habla de un por qué se hizo en ese lugar, para qué servía, cómo se relacionaban ellos con ese entorno y todo. Entonces el análisis de la obra no solo es la pintura y el material que se usó o el grabado, sino el espacio en el que fue hecho. Y esto da muchísimos indicios también para conocer el cómo se vivían y entre otras cosas que nos pueden hacer pensar el cómo se estructuraba su sociedad. Bueno, a continuación escribí algunas de las teorías que me parecieron interesantes y voy a dar lectura y a comentar un poco el por qué me parecieron interesantes. Entonces, según la teoría de la casa simpática o la magia, se usaba la pintura para condicionar algo que se quería en el futuro. En el caso de la casa, se condicionaba a través de la pintura el animal que se deseaba. Bueno, esto es una teoría que está muy clara ya, pero de todas formas es lindo abordarla. Trata de que quizás ellos pensaban que dibujando cierta cantidad de bisontes o de algún otro animal que ellos consumieran o usaran para, sí, pues consumieran, a través del dibujo ellos iban a hacer como a manifestarlo después físicamente, iban a encontrarlo. Entonces era ahí como una cuestión de creer que el dibujar cuántas bestias querían agarrar o animales de cualquier otro tipo, iban a obtenerlo a través de eso, a través del dibujo y ya, como que era su forma de idealizar las cosas para después se manifestara en lo físico. En otra de las teorías, que es la teoría del totemismo, bueno, se busca la identificación del emblema de un animal. Y aquí se empieza a conocer que cada grupo primitivo se identifica con un animal. Entonces, gracias al tótem que cada uno lleva, se va repitiendo en diferentes patrones o en diferentes lugares y ya se vuelve una cuestión de tótem que, como ya lo dije, que identifica a un grupo de otro. Bueno, en otra de las teorías, me parece que es la primera teoría científica, que es la del estructuralismo, que busca estas estructuras semánticas a través de la relación y la posición de las figuras.
se busca componer frases y se percibe una dualidad femenina y masculina que contrarresta sus fuerzas en la búsqueda del equilibrio. Creo que aquí ya se intenta hacer como una lectura basada en ciertos patrones que se repiten, y que, bueno, los científicos han estado utilizando para quizás comprender un poco lo que se quería hacer con estos dibujos, o con estas pinturas, o con los grabados. Por último, otra de las teorías que me llamó la atención fue la teoría de los territorios e identidades, en la cual se expone de acuerdo a la creación de símbolos para identificar un grupo territorio. Es parecida a la del totemismo o totemismo, pero bueno, creo que sí es parecida. De todas formas, la maestra va a ver este video y nos va a corregir. Bueno, el arte rupestre o paleolítico funge con diferentes dimensiones de uso, en donde se podría pensar que era dirigido al público, como es ahora el arte quizás, en su mayoría, o a lo privado. Se piensa que se utilizaban estas pinturas no para ser vistas, pero sí quizás para comunicar algo. Bueno, creo que más que quizás así era. Y bueno, al final había una frase que me llamó mucho la atención, que incluso así se llamaba una de las conferencias que vimos en clase, que era el arte paleolítico, un presente eterno. Y creo que tiene mucho sentido esta frase porque aún hay tanto misterio y tanto enigma por esta época que pues no hay indicios ni datos tan marcados que nos hagan llegar a un conocimiento real, ¿no? Son especulaciones, imaginación y un montón de, pues no sé, como de sueños que los científicos que se dedican a esto han puesto y han tratado de abordar. Me parece que eso es lo que más me gusta de este tipo de arte, que es muy enigmático y que probablemente al paso del tiempo vayamos descubriendo cada vez más cosas, pero que no tenemos la certeza de cada una de esas, pues de esos descubrimientos, ¿no? Que nunca va a dejar de asombrarnos y pues que es muy interesante ver lo que nuestros antepasados o las personas que fueron los primeros seres humanos ya hacían con esa sensibilidad que era tratar de comunicarse a través de, pues, de formas, de figuras y de colores. Y bueno, vamos a pasar al arte gótico. A finales del siglo XII comienzan las primeras manifestaciones e ideas del arte gótico en Francia principalmente, para después ser parte de la inspiración arquitectónica, escultórica e incluso tener ahí un poco de inspiración en la literatura, que posteriormente la literatura inspira a la pintura de este tiempo para generar una comunicación entre el pueblo, o sea, entre la sociedad y lo divino. Y bueno, empezó en Francia, pero se fue recorriendo a través de diferentes países en Europa. En su fase inicial es muy notorio la combinación de elementos del arte románico y del arte gótico. Con el paso del tiempo, la evolución del arte gótico comienza a ser más notorio el estilo y comienza a diferenciar los elementos característicos de uno con el otro. Por ejemplo, el arco apuntado y las bóvedas de crucería, que son los elementos más recurrentes durante esta etapa inicial, comienzan a ser usados en todas las catedrales. Y así poco a poco los muros se van adelgazando y ganan alturas importantes, permitiendo el uso de ventanales enormes también, que aportan esa luz alrededor del templo. Estas ventanales están adornados con hermosos vitrales de colores que cuentan historias bíblicas y al mismo tiempo protegen de el interior de las cuestiones naturales que se viven en el exterior, como la lluvia, el viento, entre otros sucesos que acontecían en ese tiempo. Bueno, todo tiene un simbolismo.
Y esta parte del simbolismo es muy importante durante la etapa del gótico. Yo sé que cada uno de las etapas que hemos visto tiene algo simbólico, tiene pues mucha conexión con el evangelio y con la historia y con las diferentes historias bíblicas, pero ahora ya hay como este simbolismo muy, muy, muy marcado. Bueno, todo tiene un simbolismo y es parte de la comunicación que se intenta vincular de lo divino con lo terrenal. Y un elemento muy precioso que me pareció importante es el rosetón, que simboliza la rueda de la existencia, lo cual me hace recordar muchísimo a la filosofía budista o a estas religiones del oriente en las que la rueda de la existencia se refiere al samsara, que es el ciclo de reencarnación, muerte y otra vez. Y siempre estamos como en ciclos, entonces me recordó mucho el rosetón, aunque yo sé que no tiene nada que ver la religión católica con la filosofía budista, pero el nombre en sí me pareció importante. Y esta cuestión de los círculos, del ciclo y el círculo de la vida y todo eso, ¿no? Bueno, en el exterior los contrafuertes, los pináculos están conectados con los arbotantes, que son elementos muy característicos del gótico y hacen que la distribución del peso sea de forma triangular, sosteniendo los altos muros que conforman cada nave. Por el lado de la escultura, la belleza idealizada comienza a ser característica de las principales piezas que representan principalmente a la Virgen María y algunos santos. Incluso aparecen las primeras sonrisas para crear así un estilo de realismo idealizado. Aquí me hizo acordarme de algo que usamos ahora, que son los filtros de Instagram, no sé. Lo pensé así porque antes no se procuraba tanto esta cuestión estética de lo bello y todo eso, y mucho menos para la cuestión de la iglesia. Quizás en el arte griego sí y todo, pero ya del nacimiento de Jesucristo, de la historia de Jesús para acá, ya esas cuestiones no eran tan importantes, sino más bien era predicar. Y lo que me pareció muy, muy importante era... No digo muy chistoso, era que ya en este tiempo ya se comenzaban a usar rasgos bellos, ¿no? Ya se empezaba como a preocuparse más por cómo se veían las esculturas y todo eso. Ya se había pasado la cuestión de no adorar a las estatuas, sino ya se empezaba a poner más atención aquí. Bueno, el demonio y lo monstruoso, que es una de mis representaciones favoritas de este arte. Durante este tiempo se llamaban gárgolas, que además de adornar la parte exterior del templo, o de las catedrales, perdón, entre otras funciones que cumplían las gárgolas, también servían de vía para que el agua de la lluvia pues circulara y no se quedara estancada en las alturas, ¿no? Evitar así su estancamiento. Entonces, eso me gustó mucho, no lo sabía y ahora que lo estuve leyendo me pareció muy lindo que siendo una figura tan, pues que parte de la historia y de la religión, también tuviera un uso, aparte de ser un adorno y tener un simbolismo, también tuviera un uso esencial para la catedral. En el tema de la pintura, los artistas comienzan a integrar historias a sus obras. Estaban principalmente inspirados por el arzobispo Santiago, no recuerdo cómo se pronuncia su apellido, pero algo así de la Vorágine, en su libro de La leyenda dorada, donde recopila la historia de diferentes santos y mártires, lo cual funciona para compartir estos saberes religiosos y crear un lenguaje sencillo que llegue a la comprensión de la sociedad, que en su mayoría pues su educación fue pobre, para comprender una lectura. De esta forma la pintura y sus distintos elementos buscaban conectar con esa lectura de historias a través de las imágenes. Y pues era la forma de comunicarse con la sociedad, de transmitir estos conocimientos religiosos.
Algo que me pareció muy importante es la organización de la sociedad para la construcción de las catedrales, desde la parte económica hasta la parte activa de estar en la construcción misma. Hay diferentes documentales donde pues hacen representaciones de cómo pudo haber sido, y el pueblo que no tenía para pagar o para ayudar en la construcción de la catedral lo que hacía era construirla con los arquitectos. Aquí ya empiezan a hacer aquí ya empieza a haber registro de diferentes arquitectos que fueron pues importantes durante esta época, y ya se empieza a tener como esta cuestión histórica de quién construía qué y todo eso. También se registraron muchas personas que aportaron económicamente cantidades importantes para la construcción de las catedrales. Pero también pienso en todas las personas que aportaron pues gran parte de su vida, de su tiempo en la construcción de estas catedrales. Creo que podemos hablar de las personas que aportaron económicamente, de los arquitectos, pero me imagino la gente que puso su vida entera para que la catedral estuviera pues en su ciudad o en su pueblo, ¿no? Y también pienso mucho en que pues a falta de tecnologías o así, otros tantos pudieron morir durante las construcciones. Y bueno, algo así, un dato curioso que estuve escuchando en los documentales es que durante esta época había arquitectos que también pasaban toda su vida dedicando su labor a estos proyectos que eran las catedrales de los lugares donde vivían, o quizás tenían que mudarse para construirlos. Y quizás a veces ni alcanzaban a conocer el resultado, ¿no? Se morían y las siguientes generaciones terminaban las construcciones. Pero aún así ya quedaba el registro sobre esto. Y bueno, elegí el arte gótico porque creo que fue el último tema y no lo terminamos de analizar, pero siempre me pareció muy importante, y recuerdo mucho que de niña pensaba que lo gótico era esta cuestión obscura. Y sí, bueno, fue durante la época de la Edad Media, sí había cierta obscuridad, y creo que se vivía una especie de miedo colectivo por la religión también. Entonces siento que sí tiene que ver con lo oscuro y con lo tenebroso, que en realidad no, porque al final pues eran para dar luz, para otorgar perdón y todo esto, ¿no? Pero bueno, elegí el arte gótico porque me llamó mucho la atención la construcción de las catedrales. Se me figuran mucho los castillos de las princesas, lo pensé de esa forma. Todo es como muy alargado, muy fino. Y bueno, pues ya. Esto fue mi exposición. Aún me falta mucho por saber sobre estos temas, pero espero haya sido de su agrado. Bye.